Ok. Vamos a iniciar entonces con el tema del día de hoy, pero sí quisiera que alguien, ¿verdad?, quisiera intervenir por ahí para que me diga qué fue lo que vimos la clase pasada. ¿Qué fue lo que vimos anteriormente en la clase anterior? La clasificación de las carreteras. Clasificación de carreteras. ¿Qué más vimos? De la SCT. ¿Sí? Mm, ¿No vimos alguna otra clasificación? El tipo de suelo que se puede encontrar en la construcción de carreteras. Ajá, ¿qué más? ¿Algo más que se Los, acuerde? los elementos básicos para iniciar un proyecto. Ah, ok, perfecto. Las ¿Quién me pruebas dice que se cuáles son tienen los que hacer, elementos ¿no? básicos para iniciar el proyecto? Igual los El, estudios, que se deben el hacer estudios usuario, preliminares. A ver, el usuario, el vehículo y el camino. sí, y las características de la carretera, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otra cosa Acerca de vimos? los vehículos. Perdón, un poquito más fuerte que no se escuchó. Acerca de los vehículos, de los ligeros y de su clasificación. ¿Cuáles son cuántos vehículos hay aquí en México? Hay 3 tipos, ¿cuáles son? Los ligeros, pesados y los especiales. Y los especiales, muy bien. Sí. ¿Alguien se acuerda cuándo se construyó la primera carretera en México? ¿Y cuál fue? México, Veracruz. ¿Sí? ¿Alguien dijo por ahí algo? Fue la de México-Veracruz Sí, ¿en qué en año? 1522. En 1522. ¿Y cuándo se creó la Comisión Nacional de Caminos de Carreteras en México? 1925. En 1925, ¿verdad? Ok, bien. ¿De alguna otra cosa se acuerdan? ¿No? Bien, me voy a regresar entonces, así muy rápidamente, para ¿sí? hablarles que tuvimos antecedentes históricos. Hablamos del primer camino que se construye en México, que es el de México-Veracruz en el año de 1522. Sí, también vimos el desarrollo de los caminos, cómo se fueron realizando, ¿sí? El desarrollo de un camino que inició con un sendero, una vereda, después caminos de herradura, caminos de tierra, caminos revestidos, caminos de piedra, caminos pavimentados. Así se fue dando el desarrollo. Estuvimos también hablando un poquito de lo que son los estudios socioeconómicos, ¿sí? De la política general de la construcción de caminos en México, que es muy importante. ¿Sí? Esta planeación de caminos, ¿se acuerdan que tomaba cuatro puntos importantes? ¿Sí? También de la política general que nosotros íbamos a manejar, ¿verdad? Para la construcción de los caminos, que es la conservación de red existente, la terminación de obras inconclusas, la construcción de carreteras nuevas y la ampliación de las carreteras existentes. Esa era la política que se maneja actualmente en México. ¿Sí? Hablamos de diferentes tipos de clasificación de caminos, unos desde el punto de vista económico, ¿sí? ¿Qué van a cumplir, por ejemplo, carreteras de función social, carreteras de penetración económica, carreteras para zonas en pleno desarrollo? Es una clasificación A. Después tenemos una clasificación B, que nos habla desde el punto de vista de enlace y nos habla de rutas troncales, nacionales, de rutas estatales o caminos estatales y de caminos vecinales o de tipo rural. Hay otra clasificación C, ¿verdad? De que está de acuerdo a su función, ¿sí? Y marcaba que había autopistas, vías rápidas, caminos divididos de carriles múltiples, caminos no divididos de 2 o 3 carriles, caminos vecinales, ¿sí? Y arterias urbanas. También hablamos de una clasificación D que va a estar de acuerdo a la configuración del terreno, si el terreno es plano, si el terreno es en lomerío, si el terreno es en montañoso o el terreno es escarpado. ¿Qué más vimos? La clasificación de la SCT, que se basa en 2 cosas. Primeramente, se basa en lo que es el TDPA, que es el tránsito diario promedio anual, y del TMH, que es el tránsito máximo horario. Hablamos también sobre la capacidad o nivel de servicio que puede tener una carretera, ¿sí? Y también hablamos de la demanda que puede tener una carretera, ¿sí? De acuerdo al volumen de tránsito que va a circular o que está circulando.
Hablamos también de qué, ¿sí? Del número de vehículos que se requieren, ¿sí? Como TDPA, para poder clasificar nuestra carretera, si va a ser una carretera tipo A, tipo B o tipo C, ¿sí? Y hablábamos, por ejemplo, de la carretera tipo A, que si circulaban más, ¿verdad? Perdón, de 0 hasta 100 vehículos, iba a ser una carretera con clasificación tipo E. Y así cada una de ellas, que tiene, ¿verdad?, diferentes TDPA y que son las que nos van a dar a nosotros qué tipo de carretera es la que vamos nosotros a proyectar. Efectivamente, hablamos también de los elementos, ¿verdad?, del conocimiento de los elementos básicos previos que se tienen que tener para el proyecto, que son 3 elementos básicos. El conocimiento del usuario, el conocimiento del vehículo y el conocimiento de las características del camino. ¿Sí? Hablábamos que del usuario 2 cosas nos íbamos a fijar muy bien. Primeramente, en la visión del usuario y su tiempo de reacción, ¿sí? Para que en un momento determinado responda a algún estímulo externo de su vehículo. Hablamos también de los diferentes tipos de vehículos que tenemos aquí en México, que los clasifican en ligeros, en vehículos pesados y en vehículos especiales. Finalmente, sí, hablamos también de que el camino tiene también sus características, que son de 2 tipos, características geométricas y características de tipo estructural, y que para, ¿verdad?, empezar nosotros nuestro proyecto necesitamos conocer algunos datos básicos, como es el TDPA, el tipo de terreno en el que se va a construir nuestra carretera, el tipo de camino ya de acuerdo a la clasificación y al número de vehículos que la van a transitar, a la velocidad de proyecto que queremos nosotros proyectarlo, ¿sí? A qué velocidad lo vamos a proyectar, ¿sí? Y conocimiento de sus características geométricas y características estructurales. Les dejé por ahí, ¿verdad?, que estudiaran las definiciones del término del manual de la SCT, para que podamos ir entendiendo cuáles son los componentes y partes de una carretera. Bien, y ahí nos quedamos, si no tengo mal entendido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a ver nosotros cuáles son las características geométricas de una carretera. Estas características geométricas son las siguientes. Primeramente, tiene que haber un alineamiento, ¿sí? También vamos a hablar de lo que es el grado de curvatura. Aquí le voy a cambiar y le voy a poner mejor grado de curvatura o curvatura, ¿ok? Cuando hablamos de eso, pues estamos hablando del grado de curvatura, ¿sí? Vamos a tener también, ¿sí?, en las curvas se va a presentar lo que son las sobreelevaciones. Esta sobreelevación nos permite a nosotros, ¿sí?, que el vehículo al tomar la curva no se nos vaya a salir de la carretera. También vamos a tener unas longitudes de transición, ¿sí? Aquí le voy a poner longitudes de transición o longitud de transición, ¿sí? Que vamos a encontrarnos en las carreteras. Vamos a tener también ampliación de curvas, ¿sí? Vamos a hablar de pendientes, de visibilidad, de los diferentes tipos de visibilidad que vamos a tener en la carretera, ¿sí? Del ancho de la sección, ¿sí? Aquí ya vamos a hablar de todos los elementos que tiene con los que cuenta la sección, los tipos de sección que vamos a tener en la carretera también. Vamos a hablar de lo que es el ancho de la superficie de rodaje, vamos a hablar de lo que es la calzada y de lo que es la corona. Y finalmente vamos a hablar de lo que es el derecho de vía de una carretera. Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros en las características geométricas, especificaciones geométricas o características geométricas que debe tener nuestra carretera. También está compuesto por especificaciones de tipo estructural. En este se refiere al cálculo de los espesores, o sea, el diseño de pavimentos, ¿sí?, que vamos a tener nosotros en nuestra carretera, de los materiales que vamos a utilizar, de las cargas que se presentan y de las pruebas que debemos efectuar en el transcurso, ¿verdad?, previos a la construcción de la carretera, durante la construcción de la carretera y posteriormente, ¿verdad?, cuando ya esté terminada la carretera, si es que ella tiene algún daño o alguna cosa. Bien, entonces aquí la parte importante es conocer qué cargas de proyecto son las que vamos a tomar en consideración, ¿sí?, de qué tamaño es el vehículo que nosotros vamos a tomar como vehículo tipo y qué dimensiones tiene estos vehículos, del espesor del pavimento y cómo lo podemos determinar, ¿sí?, como un
un prediseño de este espesor, ¿sí? Y también vamos a hablar de que hay algunas intersecciones entre carreteras y las pruebas estructurales que se le deben de hacer. Bien, entonces vamos a empezar con estos temas. Vamos a ir viendo cada uno de ellos desglosado para ir entendiendo cómo lo vamos a aplicar ya directamente dentro de nuestro proyecto. ¿Ok? Todo esto se basa, ¿sí?, en el manual de proyectos geométrico de carreteras, libro número 2. Es el que vamos a estar utilizando para esta primera parte de lo que son las características geométricas. Y para lo que son las especificaciones estructurales, sí, pues vamos a tener que basarnos, sí, en otro tipo de literatura que no viene en el manual, sí, pero vienen algunos otros manuales de la misma SCT, de donde vamos a estar sacando algunos datos, o de algunos libros que tenemos como parte de las referencias. Bien, vamos a empezar entonces con el primero, de las especificaciones geométricas. Vamos a hablar de lo que es el alineamiento. ¿Quién se acuerda, verdad, desde el punto de vista topográfico, qué es el alineamiento? ¿O cuántos tipos de alineamiento hay? ¿Quién de ustedes me ayuda? Por favor. Vertical y horizontal. Hay dos, ¿no? Hay dos Vertical y horizontal. alineamientos, ¿ok? El vertical y horizontal. El vertical, ¿verdad? El alineamiento horizontal y el alineamiento vertical. ¿Y de qué se componen esos alineamientos desde el punto de vista topografía? ¿Cuál es el alineamiento, sí, vertical y de qué se compone? ¿Qué es el alineamiento horizontal y de qué se compone? ¿Quién se acuerda? ¿No? ¿De qué está compuesto nuestros alineamientos? Bien, pues vamos a ver, si no se acuerdan, que vamos a tener nosotros primeramente un alineamiento, ¿sí?, que va a estar, ¿sí?, vamos a hablar nosotros que, ¿sí?, que dice que se caracteriza por la longitud y pendiente, y se encuentra limitado también por curvas, continuas o sucesivas. Cuando nosotros hablamos de longitud, estamos hablando de alineamiento, de línea, ¿ok? Pero vamos a verlo primero desde el punto de vista general. ¿Qué es el alineamiento desde el punto de vista general? Bien, vamos a tener nosotros desde el punto de vista general 3 tipos de alineamiento, ¿ok? Un alineamiento que vamos a llamar ideal, otro que vamos a llamar teórico y finalmente uno que vamos a llamar real. Y aquí en este real es donde ya entra, ¿sí?, los alineamientos desde el punto de vista topográfico. Bien, ¿el ideal cuál sería? Pues ideal es, si yo voy a tener un punto de origen y un punto de destino, el alineamiento ideal sería una línea recta, ¿sí? ¿Cómo se define una línea recta? ¿Se acuerdan? ¿Alguno de ustedes cómo definían una línea recta en geometría? ¿No? Pues acuérdense que dice que la línea recta es la menor distancia entre 2 puntos, o la mínima distancia entre 2 puntos. Es decir, pues no hay otra, ¿verdad?, que sea más recta. La línea recta es la única que puede unir en 2 puntos, ¿sí?, a través de esta línea. Entonces, ese sería el ideal, es decir, que yo tuviera un punto origen y un punto destino, ¿sí? Vamos a marcarlo ahí, los voy a compartir, ¿verdad? Bueno, antes de compartirles, ahorita nada más que nos llevamos la idea del alineamiento, ¿sí?, ideal, que va a ser una línea recta que va a unir 2 puntos, ¿sí? ¿Cuál es el teórico? Pues el teórico es aquella línea que debe, ¿verdad?, cruzar puntos obligados y debe ser lo más recta posible. Ese sería un alineamiento general teórico desde el punto de vista de teoría, que puede haber muchos alineamientos teóricos. Y finalmente vamos a hablar de un alineamiento real, aquel que se va a quedar como definitivo. Ese va a ser el alineamiento real que vamos a tener en la carretera, donde ya se van a desarrollar todas sus características correspondientes, ¿sí?, de todo lo que nosotros vamos a realizar. Y aquí es efectivamente donde los topógrafos entran a realizar el trazo para poder nosotros realizar todo lo que sería el proyecto y el desarrollo del proyecto de la carretera. Hablábamos entonces que tenemos también el alineamiento, aquí ya entra el alineamiento topográfico. Y decíamos que el alineamiento topográfico está compuesto por el alineamiento de tipo horizontal
y el alineamiento de tipo vertical. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿O sí? ¿No? Ok, pues este alineamiento horizontal está compuesto de tangentes horizontales y de curvas horizontales. Y el alineamiento de tipo vertical se compone de tangentes verticales y curvas verticales. ¿Ok? ¿Se acuerdan ustedes, algunos de ustedes, cuáles son las curvas, ¿sí? Horizontales y cuáles son las curvas verticales? Que les enseñaron ahora sí que en el campo a trazarlas. ¿Sí se acuerdan? ¿Alguien, verdad? ¿No? ¿No hay nadie que se acuerde de lo que son las curvas horizontales? Ay, sí necesitan estudiar topografía, jóvenes, porque si no conocen las curvas horizontales, pues no las van a poder trazar ni las van a poder realizar en el proyecto. Lo mismo las curvas verticales, son muy importantes. Entonces necesitan conocer perfectamente qué son las curvas horizontales, porque eso ya se los enseñaron ustedes en su clase de topografía. Miren, las tangentes horizontales nos van a permitir a nosotros realizar una poligonal que va a ser de tipo abierto. ¿Se acuerdan ustedes que les enseñaron que existen también poligonales de tipo cerrado? ¿Alguno de ustedes que me dé un ejemplo de una poligonal cerrada? ¿No? Un predio. Un predio, claro. Un predio donde nosotros iniciamos desde un punto y terminamos, damos todo el recorrido y terminamos otra vez en el mismo punto. Esa es una poligonal cerrada. Y una poligonal abierta, ¿cuál sería? Pues que inicia en un punto, ¿sí? Y no termina en ese punto, sino que se sigue de largo hasta dónde, quién sabe. Esa sería una poligonal de tipo abierta. Y todas nuestras carreteras generalmente son poligonales de tipo abierta, que tienen un origen y tienen un destino, pero no llegan al mismo punto a cerrarse. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, las curvas horizontales que ustedes deben de haber visto en topografía se definen como curvas circulares simples, como subcurvas, ¿sí? Compuestas o mixtas y como curvas espirales. Son las curvas que nosotros podemos tener, ¿sí? Aquí en el alineamiento de tipo horizontal. En el alineamiento vertical, ¿cuáles son? Pues podemos tener unas que llamamos nosotros, ¿verdad? Su tangente vertical va a ser la subrasante o rasante. Esa sería mi tangente, la que va a definirse a través de una línea. Y de las curvas verticales tengo dos, unas que suben y otras que bajan, que le llamamos curvas en cresta, las que están en montículo, ¿sí? Y curvas en columpio, las que están hacia abajo. Reciben además otros nombres, no son los únicos nombres que reciben nuestras curvas, ¿sí? Algunos se acordará que también a las curvas en cresta se les llama curvas convexas. Y a las curvas en columpio se le llama también curvas cóncavas. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes se acordó de eso? ¿O ninguno? Sí, ¿Sí? ¿Alguno de ustedes? ¿Sí? Ok, ¿y alguno de ustedes habrá oído que existen también las curvas que se llaman encima? ¿Sí o no? Bueno, pues miren estas curvas cóncavas, convexas, crestas o en columpio, también se llaman, las de cresta, se llaman curvas encima. Y las de columpio también se llaman curvas encima. Ah, caray, ¿verdad? Pudiéramos pensar por qué se llaman iguales, pero no se llaman iguales. ¿Sí? Son palabras homófonas que están escritas del lado izquierdo acá. Y la primera, la que está en cresta, es con la letra C. Una curva encima con la letra C es una curva en cresta. Y una curva que empiece con S, que se llama cima, ¿sí? Es una curva que está en columpio. Entonces, por eso es muy importante la ortografía. Si ustedes se equivocan aquí en la ortografía, pues entonces van a estar hablando de dos curvas que a lo mejor, ¿verdad?, son diferentes, o que en un momento determinado, si me equivoco, pues la voy a confundir. Entonces, aquí es la importancia de saber la ortografía. ¿Sí? Estas curvas las debemos de aprender que son diferentes a estas otras curvas. Y que son estas de que tenemos de este lado, del lado derecho, en cresta y en columpio. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta ahí? ¿No?
Hasta aquí, ¿no? Bien, vamos a entender qué es el alineamiento ideal, el teórico y el real. Para ello me voy a ir otra vez, les voy a compartir otra pantalla, me regreso y les voy a compartir una pantalla donde está un pizarrón. Aquí tenemos un pizarrón, ¿ok? Como el de la escuela. Y vamos a poner nosotros, primeramente, ¿sí? Un punto. Entonces vamos a buscar dónde están nuestros dibujos. Aquí está un punto, aquí está un punto. ¿Sí? Aquí lo voy a poner yo, ese punto lo voy a poner aquí. ¿Ok? Pequeñito. Este punto que estoy poniendo, ¿sí? Es un punto que le voy a llamar, vamos a ponerle ahora un texto, y este punto que está aquí se va a llamar el punto de origen, que es donde vamos a iniciar nosotros nuestra carretera, ¿ok? Bueno, creo que no quedó el punto dibujado. Vamos a hacerlo más grande. Entonces este lo vamos a hacer más grandote. Ahí está ya. Este es mi punto de origen, ¿ok? Ahora voy a poner un punto donde yo voy a llegar con mi carretera. Voy a poner otro punto entonces. Vamos a pensar que este es el punto donde nuestra carretera va a llegar. Y también le vamos a poner un texto. Ese texto que le vamos a poner a ese punto, ¿sí? Se va a llamar, ¿sí? Destino. ¿Ok? Ya tengo entonces mis dos puntos, ¿no? Este punto que tengo aquí que se llama destino, ¿sí? Vamos a moverlo, a ver si podemos moverlo con este. Debe ser con este, ¿no? Vamos a moverlo y ponerlo acá en este lado. Ok, ya tengo entonces estos dos. ¿Cuál sería mi alineamiento ideal? Pues dijimos que mi alineamiento ideal sería una línea que partiera desde aquí, desde este punto, hasta el punto de destino. Este sería mi primer alineamiento, al alineamiento que yo llamo el alineamiento ideal. Y le vamos a poner entonces también un texto para que no se nos olvide que este sería mi alineamiento, ¿sí? Ideal. ¿Ok? Entonces ya tengo aquí que este está uniéndose el origen con el destino a través de este alineamiento. Sería el número 1. Ahora, pero imagínense, ¿verdad? Qué bueno que tuviera yo siempre en las carreteras esta condición. Desafortunadamente no se presenta esa condición, ¿sí? Dentro de lo que serían nuestras carreteras, desafortunadamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nuestras carreteras? Sí, pues que nosotros vamos a encontrarnos con que de repente se nos atraviesa algo aquí, en nuestra carretera se nos atraviesa algo, ¿sí? Que puede ser una hondanada, estas son curvas de nivel, o puede ser un cerro que se me está aquí presentando, ¿sí? Aquí en esta parte de mi carretera, ¿no? Entonces, no puedo hacer esta unión. O a lo mejor sí la puedo hacer, ¿verdad? Si hago un túnel, pero imagínense nada más qué costo pudiera hacer. Bueno, ya es cuestión ya de, en un momento determinado, de ver qué es lo que yo quiero hacer. Pero, ¿sí? Muchas veces me dicen, oye, aquí hay una población que necesitamos que tu camino pueda unir. Si aquí yo tengo una población, ¿sí? O que tuviera yo, por ejemplo, ¿sí? Otra cosa diferente. Voy a pensar que tuviera yo, en un momento determinado, ajá, una presa, que se me atravesara aquí una presa. ¿Sí? Aquí está el vaso de una presa. Y tengo aquí exactamente lo que sería, ¿sí? La corona de la presa. Y me dicen, tú tienes que pasar ahí por la corona de la presa. ¿Por qué? Pues porque la presa, en un momento determinado, ¿sí? Pues va a continuar para allá, no sé, por allí, por algún lado. Entonces, yo ya estoy obligado a que yo tengo que pasar por esos puntos. El punto obligado, que es arriba de la corona de la presa, y un punto obligado que está en la población. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo pudiera haber dibujado, hubiera podido hacer, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ponerle otro color, una ruta diferente. A lo mejor yo agarro esta ruta, ¿sí? Y por aquí me puedo ir con mi carretera. O sea, nadie me puede decir que no. Si yo considero que este es el trazo más, ¿sí? O pudiera haber yo tomado otro diferente, incluso también. A lo mejor hubiera yo hecho una cosa así, pegarme un poco, irme por una parte del cerro,
¿sí? La parte baja del cerro, continuar y llegar también hasta mi destino. Esas serían rutas teóricas que yo pudiera tener. ¿Sí? Finalmente pudiera yo tener también una ruta en la cual, ¿sí? Yo vamos a ponerle otro color, ¿sí? Que sea diferente. Y digo, ok, entonces estoy obligado a pasar exactamente por la corona de la presa. Tengo que pasar cerca de la ciudad o del poblado que me está indicando el proyecto, ¿sí? Los que me están dando el proyecto, y voy a llegar finalmente a mi destino. Bien, yo tengo que hacer una derivación de esta carretera que yo acabo de hacer. Voy a hacer una derivación, ¿sí? Hacia, ¿verdad? El poblado. Entonces yo puedo pensar de que voy a sacar de aquí, ¿sí? Una carretera recta hacia el poblado, o más o menos recta. Entonces ya tengo aquí. Este sería entonces mi, ¿sí? Alineamiento ideal. Esta línea que está aquí sería mi alineamiento ideal. Vamos a ver si lo puedo, no sé si tenga aquí en el dibujo una flecha. Sí, efectivamente. Entonces vamos a tener aquí del ideal hacia allá. Este sería mi alineamiento que voy a tener ideal. ¿Sí? A estos de acá, ¿cómo los vamos a llamar? Dijimos que los íbamos a llamar, ¿sí? Alineamiento teórico. Entonces aquí voy a tener alineamiento teórico. O teóricos, ¿verdad? Porque son varios. Entonces voy a tener aquí varios alineamientos que también van a partir en un momento determinado, ¿sí? De aquí de lo que sería, ¿verdad? Aquí voy a tenerlos entonces. No le puse teóricos y aquí está. De aquí va a partir el correspondiente, la flechita, y estos son alineamientos teóricos que yo voy a tener. Este y este son alineamientos teóricos. Pero finalmente voy a tener un alineamiento que ya dijimos que va a ser el real. ¿Y cuál va a ser el alineamiento real? Pues este que tengo aquí en color verde, ¿sí? Entonces le vamos a poner aquí como texto que este es un alineamiento real. Entonces aquí ya tengo ahora sí. ¿Por qué? Porque ya fue el que quedó. Y precisamente en este alineamiento real que yo voy a tener aquí, ¿sí? De este alineamiento real, sí, voy a partir, voy a poner otra vez mi flecha, para que no se nos olvide que este es el alineamiento que yo estoy tomando, del color verde. Entonces ya tengo ahora sí mis tres alineamientos, y aquí es donde yo voy a meter ya mi brigada de topografía, para que me haga el levantamiento topográfico, el recorrido de toda la ruta, hasta dónde va a llegar, y ahora sí ya tengo una longitud, que parte de un origen y llega a un destino. Esto es lo que serían mis alineamientos desde el punto de vista topográfico general. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan ustedes? Con todo gusto díganme. ¿No? ¿Quedó muy claro? Sí, quedó claro. Ok, perfecto. Vamos entonces a seguir con nuestros apuntes, ¿sí? Que tenemos aquí. Ya tengo entonces lo que sería mi alineamiento, y ahora sí ya sé lo que es el alineamiento. Pero estos alineamientos, ¿sí? Los tengo que meter en un plano, ¿sí? El alineamiento horizontal lo voy a meter en una planta, y el alineamiento vertical lo voy a meter en un perfil, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo va a quedar? Bueno, pues aquí está mi alineamiento del camino. Ya dijimos que va a estar en una planta, y voy a tener un punto de origen, ¿sí? Y voy a partir con estas líneas que yo tengo aquí. Voy a trazar primero esta línea. ¿Cómo hago para trazar esta línea? Pues voy a requerir el rumbo de esta línea. ¿Se acuerdan ustedes, sí? ¿Cómo se define un rumbo? ¿Cómo se define el rumbo de un punto? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? Jóvenes, híjole, me están decepcionando muy feo. Sí, se ve que no han estudiado o no estudian topografía o no la estudiaron adecuadamente. Es viene desde el norte, ¿no? Desde el sur. ¿Perdón? Pero que mide 90 grados. ¿Mide 90 grados el rumbo? No. Sí, porque se mide. Se mide desde los 0 grados hasta los 360, ¿no? El rumbo de los ceros hasta los 360.
No, tampoco. ¿no? Es de los 0 a 90, ¿Eh? partiendo de norte o de sur. Sí, de 0 a 90 grados es lo máximo que puede medir el rumbo. Un rumbo no puede medir más de 90. ¿Ok? Y aparte debe de estar perfectamente indicado en qué cuadrante está. Por ejemplo, este rumbo de esta línea, ¿en qué cuadrante está? Norte-este. El norte, ¿verdad? Entre el norte y el este. ¿Sí? Se supone si acá de este lado está el oeste, pues el este debe ser acá. Y el sur en la parte de abajo de esta línea. Entonces, el rumbo se mide a partir de la línea norte, ¿sí? Hacia la derecha, ¿sí? Hasta llegar máximo a 90 grados. Y el sur, el rumbo del sur, si yo voy para el este, lo tengo que, de la línea esta va a estar en ceros, y de aquí hasta máximo 90 grados. Si voy del norte al oeste, el rumbo lo voy a medir del norte en 0 hacia el oeste hasta 90. Y en el sur, si quiero ir al suroeste, tengo que partir de la línea sur y lo voy a medir a partir de esta línea sur hacia el oeste. Entonces, para mí es importante, por ejemplo, definir este rumbo. ¿Este rumbo cuánto tendrá? Pues a lo mejor se pasa un poquito de 45, a lo mejor sería este valor que tengo yo aquí, ¿sí? Este valor debe de estar más o menos como 50 grados, más o menos, ¿no? Y a lo mejor con 50 minutos, con 40 minutos, con 10 minutos, no sé. Y tiene, ¿verdad? Este rumbo, ¿sí? Que está en el norte, entre el norte y el este. Esto es lo que ustedes deben de dominar ya. Porque si ya llevaron topografía, esto lo deben de saber al dedillo, ¿sí? Un ingeniero que no sepa esto, no es ingeniero, definitivamente, ¿sí? La ingeniería, para poder ser ingeniero, ¿verdad? De calidad, necesita saber topografía también, pero completa, de calidad, porque si no, no van ustedes definitivamente ni siquiera saber trazar una carretera. Entonces, sí necesitan ponerse, agarrar un libro de topografía y ponerse a estudiar. Si no saben esto, no van a poder realizar su proyecto, jóvenes. Entonces yo desde ahorita les digo, definitivamente si no se ponen a estudiar, no van a poder realizar su proyecto. Bien, hablábamos de que el alineamiento del camino en planta, ¿sí? Va a estar, ¿sí? Con un alineamiento de líneas o tangentes, que son estas que están aquí. Esta es una línea tangente, esta es otra línea tangente y esta es otra línea tangente. El cruce de dos líneas tangentes es donde se me forma una curva. Una curva que puede ser, es una curva de tipo horizontal y que puede tomar, ¿verdad? Ser una curva circular simple, una circular compuesta, o puede ser una curva, ¿sí? Que ya dijimos por acá arriba, ¿verdad? Que se llama espiral. Esta curva espiral, pues también es una serie de curvas compuestas la que lo conforman. Entonces, bueno, aquí entonces vamos a tener alguna curva. Entre el cambio de una tangente, la dirección de una tangente con otra tangente me va a dar a fuerza una curva. Y eso es lo que yo llamo alineamiento horizontal de la carretera o del camino. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, ¿en qué? ¿No? Ok, entonces que quede bien claro, ¿ok? Que se van a poner a estudiar, que necesito yo el compromiso de que ustedes se van a poner a estudiar topografía en sus ratos que pueda. Agarren su libro de topografía y denle un repaso a sus apuntes que les haya dado su maestro anterior, no sé quién haya sido. ¿Sí? Entonces, pues háganlo, porque si no, de nada les va a servir este curso si no entienden desde el inicio. Esta es la base, ¿sí? El que no tiene estas bases definitivamente no va a poder realizar un proyecto. Entonces, hay que pegarse otra vez a estudiar, si es necesario volver a ponerse a estudiar otra vez, y no nos queda de otra, ¿sí? ¿Quieren ser ingenieros? Pues necesitan saber esto. Un ingeniero, no nada más de carreteras, ingeniero, cualquier ingeniero civil que tenga que hacer una obra, tiene que dominar la topografía, tiene que saber, imagínense simplemente para el trazo ¿sí? En campo. Si no sé ni siquiera cómo se llaman los equipos, sí, pues no voy a saber tampoco, ¿verdad? Cómo voy a realizar el trazo. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llaman los equipos de topografía que utilizaron en su clase? ¿Quién me dice y para qué les sirve?
El nivel total, el nivel automático, la estación total. Muy bien. ¿Y nada más? ¿Esos dos se utilizaron? Para colocar sobre... ¿Eh? ¿Nomás utilizaron esos dos? ¿Alguien más utilizó otro diferente? Igual utilizamos la cinta La métrica. baliza, el estadal. Ah, no, sí, esos son parte del equipo, efectivamente son complementarios, pero como equipos nada más fue la estación total y un nivel. ¿Convencional o ya Pues no sé lo que hayan utilizado. la cinta, Pero eso ya la son parte, esos no son equipos. plomada? Esos no son equipos, son No, accesorios. por eso le pregunto, ¿convencional o electrónico? No, a lo mejor no electrónico. Yo conozco El equipo que no es GPS. electrónico, ¿eh? Oh, sí, el GPS igual que... Un GPS, claro, sí, pero ustedes ya fíjense, ustedes ya son de la época moderna, están utilizando El equipo nivel. electrónico, pero antes de que utilizaran el equipo electrónico, pues les deben de haber dicho que existían otros equipos, ¿no? ¿O El no? teodolito. Ah, el teodolito, claro, sí, El tránsito. el tránsito o teodolito también, ¿verdad? Se parecen los dos, aunque tiene un pequeño detalle nada más por ahí. ¿Qué otro equipo? La brújula se Claro. consideraría. Sí, claro, ese sí, es un equipo. Ese sí es equipo. ¿Sí? Cuando vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer un levantamiento con brújula y cinta, se puede realizar. O puedo realizarlo con teodolito o con tránsito o con qué otra cosa. Equipo. ¿Sí? Pues hay una que se llama plancheta también. ¿No les dijeron todo lo que había antes? Con lo que se podía realizar y que todavía se puede realizar. ¿Sí? O sea, yo no necesito tener un equipo electrónico para poder realizar un levantamiento topográfico. Entonces, qué ¿La bueno que plancheta lo para qué tenga. sirve? ¿Mandé? ¿La plancheta para qué sirve? Es igual para realizar trazos, ¿sí? En el campo. Entonces, ese me ayuda también para hacer un levantamiento topográfico. Entonces, como ustedes pueden ver, pues hay diferentes equipos. Por eso es importante que se pongan a leer en su libro de topografía, conocer que existían y que siguen existiendo. Yo les puedo decir que yo tengo tránsitos, teodolitos y también niveles, ¿sí? Y que puedo utilizar y que están en buenas condiciones para utilizarlos en un levantamiento. Si yo no tengo estación total, puedo realizar un levantamiento topográfico, tanto horizontal como vertical, con el equipo que se utilizaba antes también y que se puede seguir utilizando ahorita actualmente. Entonces, es importante el conocimiento, ¿sí? La topografía, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo puedo utilizar dentro como equipo? ¿Y para qué me va a servir? Es la parte importante. ¿De qué me sirve si yo tengo un teodolito si no sé para qué me va a servir? ¿Sí? Yo necesito saber que con el teodolito yo puedo trazar líneas y también puedo trazar curvas, ¿sí? Fíjense, con el tránsito igual y con la estación también. O sea, yo puedo trazar una curva, una tangente, ¿sí? Con estos equipos. Entonces, es importante conocerlos, saber que existen y que ahí están y que los puedo utilizar. Ahora hay también un nivel, por ejemplo, un nivel de mano. No necesito yo tener un nivel fijo, ni tener tampoco un nivel electrónico. Yo puedo utilizar un nivel de mano, ¿sí? Es una pieza muy pequeña, un equipo muy pequeñito, y se llama de mano porque cabe en una mano. Sí, hay otros equipos que también que caben en una mano y que me sirven para trazar curvas también, ¿sí? Y que lleva grados para saber yo poder dar las pendientes de la carretera que yo voy a trazar. Ese se llama clisímetro, ¿ok? Entonces hay un equipo que se llama clisímetro también y que puedo utilizar para el trazo de carreteras o el trazo de alguna poligonal que yo quiera. Entonces, todos solamente los van a conocer si ustedes se meten al libro de topografía, si se ponen a repasar, a estudiar, ¿sí? Para ver cómo, ¿verdad? ¿Qué es lo que cuento para poder yo realizar un trazo? Entonces, no siempre vamos a necesitar estación total, ¿sí? Muchas veces hasta también el de que maneja la estación, si no le sabe, se equivoca. Pues así sucede en cualquier equipo. Entonces, lo importante es conocerlos. Y si los podemos, ¿verdad? Utilizar, pues qué bueno, mucho mejor. Bien, entonces la planta de mi carretera sería de este tipo, ¿sí? ¿Y cuál es el otro plano que voy a realizar? Pues voy a realizar, ¿sí? Lo que sería el alineamiento vertical
del camino a través de un perfil. Ahora, esto me representa cotas o niveles, ¿sí? O niveles del terreno, de este lado. Y en la parte de abajo voy a llevar yo todo lo que son los cadenamientos. Es decir, aquí voy a llevar yo 0 más 3 ceros, que es donde está el origen de mi camino, y así me voy a ir abarcando hasta llegar hasta el destino, hasta final, ¿sí? Que sería el destino de mi carretera. Yo voy a ir tomando nivelación, y la nivelación me va a dar esto, el terreno natural que tengo yo ahí físicamente, ¿sí? Del punto de origen hasta el punto de destino. Posteriormente, yo voy a trazar estas curvas que ustedes pueden ver aquí, estas rectas, estas tangentes, es lo que yo llamo las tangentes, estas rectas, y esta es una tangente de tipo vertical, que puede tener una pendiente ascendente o puede tener una pendiente descendente. El cambio de dos pendientes, o sea, el cambio de pendientes en las tangentes, me va a indicar que yo tengo que hacer aquí una curva de tipo vertical para poderlas ligar. Y es lo contrario, si la primer pendiente es de bajada y la siguiente pendiente es de subida, aquí también en el cambio de pendientes voy a tener que una curva de tipo vertical. Y esta sería una curva en columpio. Y esta sería una curva, ¿sí? En cresta o encima. ¿Sí? Entre las dos tangentes voy a hacer una curva vertical. Y así, cada cambio de tangentes en su pendiente me va a obligar a realizar, ¿sí? El cálculo de una curva vertical. Bien, ustedes pueden ver aquí que esta es la tangente vertical. Esto, ¿verdad? Me está representando en el terreno que voy a tener que terraplenar el terreno, rellenar aquí con material para poder llegar a mi nivel de rasante. La rasante es la parte más alta de la carretera, es decir, donde está el pavimento. Esto es lo que me está representando. Sí, aquí en este caso tengo, por ejemplo, un corte porque está arriba de la línea rasante. Voy a tener que cortar todo este material y este material lo puedo utilizar a lo mejor para realizar este terraplén que tengo aquí o el terraplén que tengo aquí adelante. Entonces, esto es lo que yo voy a tener, ¿sí? Este es un corte longitudinal, no es transversal, aquí dice transversal, aquí está mal. Aquí debe ser un corte longitudinal de la carretera que yo estoy trabajando, ¿ok? No sé si hay alguna duda. Hasta aquí. ¿Cuál es? ¿Por qué dice terraplante y el otro Terraplén. dice terraplante natural? A ver, ¿dónde? ¿Dónde dice? A ver, ¿cuál es la Arriba donde dice, abajo ahí es terraplante y el otro dice que es No. terraplante natural igual. No. Este dice El otro es terreno terraplén, natural, ¿no? ¿sí? Y este es terreno natural. Es decir, el perfil del terreno natural. Y esto dice terraplén o relleno que voy a efectuar yo aquí abajo de esta línea. En el ¿Sí está terreno claro? natural, ahí lo tenemos que llenar, ¿no, Inge? Conforme a la tangente vertical. No. A ver, mira, este es el terreno. ¿Sí lo ves? No, o sea, me refiero, por ejemplo, si hay un hueco ahí, Sí, claro. donde dice el terreno natural, ahí Sí. vamos a tener que rellenar o terraplenear. Terraplenar, Terraplenar, ok. Conforme a la terraplenar. tangente vertical. Sí, hasta aquí, hasta donde está la rasante. Sí. Esta es la rasante. Ok. ¿Ok? Ok, La perfecto. rasante es la parte más alta y que está compuesta por las diferentes capas del pavimento. ¿Sí está claro? Ok, perfecto. Sí, está ¿Ok? bien. Entonces, este es el terreno natural, no es terraplén. Son dos cosas diferentes. Aquí le voy a poner terreno natural para que no se confundan. Terreno. Pero está en... Vamos a dejarlo en mayúsculas con terreno, ¿no? Para que... Terreno natural. ¿Sí? A eso se está refiriendo esto. Esta línea. ¿Sí? No creo que le pueda ahorita ya cambiar de color. Pero bueno, ahí la vamos a dejar. ¿Sí? Lo importante es que usted lo entienda. Y este es un corte, ¿sí? Longitudinal del camino. Déjenme ver si lo puedo cambiar, Inge, porque esto no es cierto, ¿verdad? Inge. ¿Sí? Entonces, Adelante. esa línea diagonal de donde empieza la cota hasta donde dice PIP, ese es ¿Sí? mi nivel a donde van a ir mis estacas, donde va a pasar mi Perdón, ¿cuál? cadenamiento. A ver. Perdón, otra vez, a ver, hazme la pregunta porque no te la entendí bien. Ajá, de donde dice cota hasta donde dice PIP, arriba,
todo Acá. ese es todo eso hasta ahí es el terreno natural, pero donde dice terraplén lleva Sí. relleno y donde dice corte, o sea, pero mi pregunta es, en esa línea es mi nivel donde van mis estacas. En esta línea, Ajá. la línea de la rasante, claro. Antes. Sí, la línea rasante es la que te va a mandar ya finalmente. Entonces va a Aquí ser es nuestra donde tú vas a hacer- carretera, ¿no? Y esta es la carretera ya terminada. Esta es la carretera terminada, la rasante. ¿Ok? Entonces, lógicamente, sí, tienes tú que llevar estacas e irle marcando, ¿sí? Aquí, las estacas le van a ir indicando a las máquinas dónde van a ir cortando. Por ejemplo, aquí va a ser, este pedazo es un corte, y dónde van a ir rellenando con material. Entonces, la línea rasante, esta, es la que me va a indicar qué es lo que voy a hacer con el terreno. Si lo voy a mover de lugar para rellenar, por ejemplo, en el corte, o para, sí, traer el material de algún otro banco afuera del camino para poder hacer este relleno o terraplén que necesito yo efectuar para poder llegar hasta este O nivel. sea, el rasante es La ya con rasante. material o solamente es la base. No. La rasante es el camino terminado, es el pavimento ya de mi carretera. Ah, ¿Ok? ok. Hay otra que se llama subrasante. ¿Ok? La subrasante, cuando yo hablo de subrasante, la palabra lo está diciendo, subrasante es decir, está abajo de la rasante. Quiere decir que esta es otra, sí, que puede estar paralela a esta. Sí, por ejemplo, a ver, creo que no me, aquí está ya. Esta, sí, está abajo de las capas del pavimento. Esta línea que está aquí que dice subrasante, está abajo exactamente de todas las capas del pavimento. Y cuando hablo de subrasante quiere decir que voy más pegada al terreno. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener en todos lados rasante y subrasante, es decir, una línea paralela que va, ¿sí? Y que esta línea me sirve de base también. ¿Sí? En un momento aquí voy a tener todas las capas del pavimento, voy a tener aquí entre esta línea y esta, voy a tener el pavimento, ¿sí? La base, la subbase y a lo mejor un mejoramiento. Es decir, va a haber muchas capas aquí entre estas dos líneas. Si yo proyecto con la línea rasante, quiere decir que ya estoy proyectando con la parte alta de lo que sería mi pavimento. Si yo proyecto con la línea subrasante, quiere decir que estoy proyectando, ¿sí? Abajo de todas las capas del pavimento. Entonces, simplemente, ¿verdad? Sí, cualquiera de las dos me va a servir para proyectar. Lo único que, ¿verdad? Es que van paralelas. Ambas líneas son paralelas y está la subrasante abajo de la rasante. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro o no? ¿Sí? Sí, Sí. Ok. Entonces, me voy a jalar esta flecha. ¿Sí? Le vamos a dar vuelta. Para ponerla, que esta es mi línea de la subrasante que ustedes tienen aquí. Entonces, esta sería la línea subrasante. ¿Sí está entendido entonces? ¿Quedó claro? Sí. No, ok, perfecto. Ya tengo entonces, todo esto es parte de mis alineamientos que Sí. estuvimos hablando. El alineamiento horizontal y el alineamiento, este es el alineamiento vertical que yo voy a tener en mi carretera. ¿Ok? Entonces, son dos planos los que vamos a hacer de entrada. La planta con el alineamiento horizontal y, sí, lo que sería mi alineamiento vertical a través de un perfil, que es el que me va a dar indicando, ¿verdad? Cómo se está comportando el terreno natural allí en todo ese tramo. ¿Ok? Bien. No me dio oportunidad de borrar esto. Bueno, acuérdense que este es el corte longitudinal del camino. ¿Ok? Entonces vamos a... Sí, todo esto que hemos visto anteriormente está basado en la normatividad. Las normas, ¿sí? Dentro de las normas que ustedes vieron del libro número 2, viene, por ejemplo, ¿sí? Esto que dice aquí. Dice, hay que evitar en el proyecto curvas agudas entre tangentes largas. ¿Sí? Cuando coincidan en una cima, una curva horizontal y una curva vertical, la visibilidad
Dice, en la segunda, es decir, en la curva vertical, debe ser superior a la visibilidad que debe tener, ¿sí? En la curva horizontal. ¿Ok? Entonces, hay que ir leyendo nuestras normas, nuestro libro, para ver qué cosas, qué detalles vamos encontrando, para poderlos nosotros tener presentes en el momento que vamos a proyectar, que no se nos vaya a olvidar algunos detalles. Entonces, hay que irlos colocando. Sí, adelante. ¿Esas normas son conforme a la SCT, Inge? Claro, es todo esto, todo, las normas es conforme a la SCT. No tenemos otra normativa. La única normativa que hay en México es la SCT. No hay más. ¿Ok? Entonces, hay que seguirla normatividad, que es lo que nos va diciendo, y conocerlas y dominarlas si pudiéramos. Nosotros como constructores debemos de saberlo, ¿sí? O como supervisores también. Imagínate, ¿verdad? Si no, como supervisor no conoce las normas, pues ¿qué vas a poder en un momento determinado, ¿verdad? Verificar si efectivamente la construcción se está haciendo de manera adecuada. Si eres constructor también, si no conoces las normas, ¿cómo sabes tú que estás haciendo la carretera, ¿verdad? Bajo la normatividad correspondiente. Entonces, es una obligación de nosotros, no nada más conocer las normas para carreteras, hay que conocer todas las normas que utilizamos en la construcción. Si yo voy a hacer una edificación, pues necesito conocer las normas, sí, que rigen en esa edificación. Si va a ser una presa, pues necesito conocer las normas que rigen para esa presa. Y así, normas y especificaciones que rigen las debo de conocer de acuerdo a la obra que yo voy a ejecutar. No todas las obras. Si ustedes ven, por ejemplo, yo quiero hacer un ferrocarril. Un ferrocarril se parece mucho a una carretera, pero las normas marcan otra cosa diferente. Yo, por ejemplo, en una carretera, pues puedo meter, y lo vamos a ver ahorita en la curvatura, yo puedo meter, sí, grados de curvatura muy altos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sé que es un vehículo chiquito y que puede dar la vuelta donde se tenga que dar la vuelta. Pero yo quisiera que ustedes metieran un grado de curvatura alto en un ferrocarril y verán que no va a ser posible. ¿Por qué? Porque el ferrocarril es muy largo, está lleno de vagones, y si yo quisiera, ¿verdad?, meterlo dentro de una curva así como en una carretera, pues definitivamente nunca va a poder dar una vuelta, nunca vamos a tener, va a poder, ¿sí?, agarrar una curva horizontal o una curva vertical. Entonces, la normatividad, aunque son muy similares en su construcción, las normas son diferentes. Y hay que conocer esas normas, ¿sí?, para poder nosotros realizar. Si un ingeniero o un supervisor no sabe la normatividad de la obra que va a hacer, pues definitivamente mejor que deje el espacio, que llegue otro ingeniero que sí sepa. Entonces, hay que estudiar, hay que estudiar. ¿Sí? Esto que vamos aprendiendo no es nada más para dejarlo a la deriva. Y que a ver, ¿verdad? Hay que ver después cuando lo leo. Nunca. ¿Sí? Si desde ahorita no empiezas a leer, nunca lo vas a hacer después. Entonces, es importante, ¿sí?, enseñarnos, ¿sí?, hacer lectura. Y yo lo que les sugiero es todas las normas que ustedes puedan ver y que saben que tienen que aplicarse, hay que estudiarlas. Pues hay normas para los sistemas de agua potable, hay normas para el alcantarillado, ¿sí? Hay normas pues para las edificaciones, para la cimentación, para las columnas, etcétera. Toda lleva una normatividad. Y si ustedes como ingenieros no conocen las normas, pues entonces no son ingenieros, definitivamente. Entonces un ingeniero tiene que conocer todas las normas que existen y que se tengan que aplicar en la obra adecuada, para que no haya ningún problema y que nos quede, ¿verdad?, una cosa. Esto es lo que nos va a diferenciar de los albañiles, de la gente, ¿verdad?, que ha estado trabajando en campo. Ellos saben cómo se hace, pero no conocen la normatividad. Entonces ellos siempre quieren hacer lo mismo, ¿sí?, en todos lados, y no es así. Para eso hay normas y especificaciones. Cada proyecto tiene sus especificaciones propias. Entonces, es lo primero que nosotros como ingenieros tenemos que estudiar en la obra. Si yo voy a hacer una obra, es estudiar los planos, estudiar la normatividad y las especificaciones para esa obra y verificar que efectivamente la están cumpliendo. Y si no las cumplen, entonces reclamo yo al proyectista, oye, ¿sabes qué? Esto está mal. Yo les puedo poner muchos ejemplos, ¿sí?, en los cuales muchas veces me entregaban, por ejemplo, un plano para hacer un sistema de agua potable o un alcantarillado. Y resultaba, ¿verdad?, que me daban a mí
el proyecto y de repente me encontraba que entre un pozo de visita y otro pozo de visita, ¿sí? Llevaban curvas ellos, lo hacían curvo. Y en esa época no se podía realizar un drenaje curvo, porque el tubo es rígido, tubo de concreto rígido. Imagínense, ¿no? Qué error de un proyectista que te está pidiendo que entre un pozo y otro pozo hagas una curva. Pues nomás eso era intolerable, eso no se podía hacer. Quiere decir que el proyectista no conocía la normatividad. Y si tú como ejecutor no conoces la normatividad y quieres apegar al proyecto lo que te dice el proyectista, pues yo sí quisiera ver, ¿verdad?, cómo van a hacerle para poder hacer una curva dentro, ¿verdad?, al sistema de alcantarillado entre un pozo y otro pozo. Es una cosa que no se puede realizar con el tubo rígido. Actualmente ya hay tubos flexibles que a lo mejor sí me permitan realizar actualmente una curva entre un pozo de visita y otro pozo de visita. Pero la norma me dice, no debes de hacer pozos de visita, ¿sí?, sino más bien tienes que hacer cambios de dirección. ¿Ok? Entonces no me va a quedar una curva totalmente curva, pero sí puedo ir haciendo pequeños cambios de dirección para que se me vaya facilitando hacer más o menos una curva dentro de lo que sería un alcantarillado. Entonces, aguas, ¿eh? Hay que fijarse muy bien. Entonces les queda a ustedes mucha tarea. Hay que estudiar mucho la normatividad, hay que estudiar mucho topografía. ¿Sí? ¿Quieren ser ustedes? ¿Qué tipo de ingenieros quieren ser? A ver, respóndanme, por favor. ¿Qué tipo de ingenieros quieren ser? Con un amplio criterio. Con un amplio innovador. criterio. Ajá. ¿Qué otro tipo de ingeniero? A ver, No responde. corrupto. ¿Eh? No corrupto. Corrupto, ok. Un ¿Qué otro ingeniero tipo de completo. ingeniero? ¿Sí? ¿Quieren ser buenos o malos? No, pues buenos. ¿Eh? Buenos. ¿Quieren ser qué? ¿Buenos ingenieros? Sí. ¿Los demás Sí, no quieren claro. ser ingenieros? Sí, también, Inge. claro que sí. ¿Sí? Claro. Los meros buenos. De los meros El buenos. Lewis Michelin. ¿Eh? Pues miren, allí en el tecnológico, ¿sí? Del tecnológico no salen ni malos ingenieros ni buenos ingenieros. ¿Qué creen? Si quieren ser buenos ingenieros, yo les recomiendo que se vayan a la universidad, ¿sí? Ahí sí sacan buenos ingenieros y malos ingenieros. Aquí el tecnológico ni debe sacar malos ni buenos. Entonces, ¿qué es lo que queremos entregar? ¿Qué tipo de ingenieros queremos entregar? Los ¿Qué creen? mejores. ¿Eh? Los mejores, ¿verdad? Los Entonces deben ser mejores. excelentes ingenieros. Esto es lo que nosotros Hay que queremos hacer entregar. la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre excelentes y buenos? No, digo que hay que hacer la diferencia con los otros Claro. ingenieros egresados de otras universidades. Claro. Pues miren, yo lo único que les pido es que se pongan a estudiar, que aprendan lo más que puedan. ¿Sí? Eso es lo que queremos. Que nuestros ingenieros sepan, cuando salgan, ¿sí?, cómo se aplican las normas, cómo se aplican las especificaciones, cómo se hace una obra de calidad. Eso es lo que nosotros queremos. Y eso solamente lo puede lograr uno que sea un excelente ingeniero. Solamente eso es lo que va a poder lograr. ¿Sí? Si no es excelente ingeniero, pues van a estar, ¿verdad? Dice por allá afuera, ¿sí? Eres ingenieros del montón, de aquellos, ¿verdad?, de que no se titulan, o de aquellos ingenieros, ¿sí?, que no conocen más que el área de la administración, pero no conocen nada de técnica. Entonces, ustedes, ¿verdad? Ustedes son los que van a definir y decidir qué tipo de ingeniero es el que ustedes quieren ser. Entonces, pues de ustedes depende. Yo les doy mis conocimientos y ustedes sabrán, ¿verdad?, qué tipo de ingenieros quieren ser finalmente. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Porque vamos a entrar al siguiente tema, que se llama curvatura. ¿Ok? Oye, ingeniero, una pregunta ahí donde dice, cuando coincidan en una cima una curva horizontal y una curva vertical, la Sí. visibilidad en la segunda debe ser superior a la primera. ¿A qué se refiere con la visibilidad? ¿A una Eso lo vamos a curva ver, grado lo vamos a mayor? ver un poquito más adelante. ¿Ok? Hasta aquí nomás ahorita ustedes entiendan lo que les estoy poniendo aquí, o más o menos, por lo menos estén ustedes, ¿verdad? Acuérdate, cuando lleguemos a visibilidad, me vuelves a hacer la pregunta, ¿sale?
¿sí? Apúntale por ahí, nada más que no se te olvide, ¿sí? Esto es una característica geométrica que vamos a ver aquí más adelante. No se las quiero dar ahorita ni adelantarme porque entonces ya me estaría metiendo, ¿sí? En ese otro tema, que no es tan rápido para que me lo puedas entender, ¿ok? ¿Sale? Entonces, una disculpa si no te puedo ahorita contestar esto. Te lo voy a contestar aquí más adelante, porque si no, entonces estaríamos rompiendo la línea que llevo en cada una de las especificaciones. Y ustedes se van fijando, se van a fijar que cada una se va ligando con las anteriores. Entonces, por eso no me quiero, porque me brincaría muy adelante y entonces atrás te quedaría de todos modos no muy claro. ¿Ok? Sí, una disculpa que no te pueda dar ahorita la respuesta, ¿no? Pero queda pendiente y te la voy a dar más adelante. Bien, vamos a entrar a lo que sería la segunda característica geométrica, que sería la curvatura. ¿Qué es la curvatura? ¿Qué entendemos por curvatura? Bien, aquí está, ¿verdad? Aquí me dice, sí, que el grado máximo de curvatura que puede tener una curva horizontal es el que permite a un vehículo recorrer con seguridad y con la sobreelevación máxima la velocidad de proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo entro a una curva horizontal, ¿sí? En el momento que yo vaya, por ejemplo, primero en una tangente, después entro en una curva horizontal, el vehículo tiene que conservar su velocidad de preferencia, ¿sí? Y para que conserve la seguridad, ¿sí? Necesito que tenga una sobreelevación la curva. ¿Qué es una sobreelevación? Pues afuera a veces le decimos el peralte también. Esta sobreelevación es lo mismo que el peralte de una curva. Este peralte es el que me va a proporcionar la facilidad para que mi vehículo, ¿sí? Aunque lleve una velocidad máxima, ¿sí? No se salga de la carretera. Esto es lo que me va a servir a mí. Si está bien proyectada la curva con su sobreelevación, el vehículo la va a recorrer sin ningún problema con la velocidad que lleve. Si no tiene la sobreelevación adecuada, entonces el vehículo se puede salir de la carretera y sufrir un accidente, ¿verdad? En esa curva. ¿Ok? Entonces, por eso es importante saber qué es la curvatura. Miren, un grado de curvatura, cuando hablamos de un grado de curvatura nada más, ¿sí? Me dice que es un ángulo subtendido por un arco de circunferencia de 20 metros de longitud. Esto sería un grado de curva. ¿Ok? Si yo hablo de curvatura, quiere decir que puedo tener un grado o muchos grados de curva. ¿Sí? Y cada uno de ellos, ¿sí? Va a estar compuesto, ¿verdad? Por ese arco de circunferencia y esos 20 metros de longitud. ¿Ok? Entonces voy a tener, ¿sí? Esta curvatura. Y vamos a entender qué es la curvatura. Yo les voy a hacer una pregunta, ¿sí? Que me digan ustedes, por ejemplo, ¿sí? Me voy a ir otra vez al pizarrón. Me voy al pizarrón, ¿sí? Aquí voy a tener otro pizarrón. Lo voy a compartir, ¿sí? Aquí tengo, ¿verdad? Todavía el anterior. Lo voy a borrar para que no haya problemas y que podamos entender ahorita el siguiente concepto. ¿Ok? Voy a borrar entonces todo lo que yo había colocado. Y voy a poner, voy a aprovechar a lo mejor esta línea que dice, que está aquí, que le vamos a quitar lo que es la palabra origen y destino, ahora ya no se va a llamar así. Y vamos a trazar otra línea. Aquí también, en este lugar. Y vamos a conservar esa que está allí. Bueno, voy a trazar otra línea, ¿sí? Que en este caso me va a representar lo que sería otra tangente. Aquí es otra tangente. Imagínense que esta es mi carretera, yo vengo circulando por aquí, ¿sí? Y tengo que ligarme con la otra tangente, ¿sí? Perdón, esto no. Con la otra tangente para, ¿sí? Tener una curva aquí. Mi pregunta sería, ¿sí? ¿Cuántas curvas puedo poner yo allí en ese lugar? Para que yo pueda hacer la liga entre esta tangente que viene aquí y la tangente que viene aquí si yo vengo circulando en este vehículo. ¿Dónde coloco la curva? ¿No? ¿Nadie? ¿Cómo preguntó?
Mi pregunta es, ¿dónde coloco la curva? O si nada más una curva puedo hacer aquí para que pueda yo ligar esta tangente con esta otra tangente y preparar aquí mi curva horizontal. Lo estoy viendo como si estuviera yo en un avión desde arriba, ¿ok? Un vehículo viene transitando aquí y yo necesito hacer una curva, pero ¿dónde la voy a poner para que yo pueda dar la vuelta? ¿Sí? Bien, como debe de ser. Pues aquí tenía yo mi otra línea. Donde no esté muy cerrada. O sea, donde no esté muy cerrada. ¿Dónde? Tú dime dónde. Podría ser en el punto medio, ¿no? Aquí en el punto medio, y partiría yo de aquí para hacer mi curva aquí. ¿Les parece bien a los demás compañeros? sí, porque solo así no estaría tan prolongada la curva. No Y estaría nada más, tan... nada más le damos un grado de peralte para que no Ajá. nos jale. Yo vengo recorriendo aquí en esta carretera a 10 kilómetros por hora. 10 kilómetros por hora, ¿qué velocidad? Es muy poquita. ¿A dónde pongo mi curva entonces? La tendríamos que calcular, ¿no? Pues sí, claro, hay que calcularla. Pero ¿dónde la pondríamos? Aquí, acá, 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 acá. O nada más en un solo lugar. Si yo digo... Donde coincidan los niveles entre cada tangente. Los niveles, este es un terreno plano. Estoy viéndolo desde arriba de un avión. Ah, ok. Vamos a pensar que este es un terreno plano. ¿Dónde coinciden los niveles si está plano? Entonces, ¿dónde podría o debo de poner esa curva? Bien dijo por ahí un compañero, ¿verdad? Que tendríamos que calcularla. Pues sí, tenemos que realizar el cálculo de la curva que yo haga. Eso sí, definitivo. Pero imagínense que vengo aquí corriendo a 110 kilómetros por hora. ¿En dónde hago la curva? Decía que a mayor grado de curva era menor diámetro, ¿no? Y a menor grado de curva era mayor diámetro. No, no es diámetro. ¿Sí? Aguas, las palabras. ¿Sí? A un En el mayor grado de principio Para hacer curvatura. la curva. ¿Perdón? A ver, no. Para hacer la curva. Sí. A mayor grado de curvatura, sí, el que se va a modificar es el radio. ¿Ok? No el diámetro, el radio. Ah, ok. ¿Ok? ¿Sale? Que se nos quede claro, ¿no? Sí, la curvatura va a estar muy ligada al radio. ¿Ok? A mayor grado de curvatura, sí, voy a tener un radio más pequeño. A un radio de curvatura grande, voy a tener un radio, sí, mayor. Perdón, menor. ¿Sí? O sea, son inversos. ¿Sí? A un grado de curvatura grande, voy a tener un radio menor. A un grado de curvatura pequeño, voy a tener un radio mayor. A ver, aquí entendámoslo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuántas curvas podré meter aquí? Pues todas las que yo quiera, cualquiera. Yo puedo meter aquí muchas curvas, puedo hacer una curva aquí, puedo hacer una curva acá, puedo hacer una curva aquí. Es decir, entre dos tangentes yo puedo tener una familia de curvas. Muchas curvas entre las dos tangentes. Pero va a haber una que es la que me va a cumplir. ¿Sí? De acuerdo a la velocidad de proyecto que venga el vehículo, ¿sí? Es nada más una la curva que me va a cumplir. Bueno, o puede haber varias, pero va a haber un rango de curvas en las cuales me pueden cumplir para meterlo yo dentro, ¿sí? Y unir las dos tangentes. Entonces, ¿podría ser casi empezando la primer tangente? Sí, de mi primer tangente, ¿ok? Yo puedo tener varias curvas, pero esas curvas están limitadas nada más. Me van a decir, mira, de aquí a aquí es donde puedes meter tus curvas. Ya más adelante ya no. ¿De acuerdo a qué? A la velocidad con que venga el vehículo transitando en la primer tangente. ¿Ok? Pero, ¿dónde queda el alineamiento ideal? Ah, no. Aquí estamos hablando ya de otra cosa. Y el alineamiento es otra cosa que ya quedó atrás. ¿Ok? Este es parte del alineamiento ideal. Pero si no es ni necesario poner tantas curvas, lo ideal no es poner muchas curvas, No, ¿o sí? no, claro. Por eso te digo que vamos a tener nada más una curva, ¿sí? Pero yo tengo un rango, ¿sí? En la cual puedo poner una curva
¿sí? Otra curva, pero nada más lo puedo hacer entre aquí y hasta aquí, ¿sí? De acuerdo a la velocidad que yo lleve. Es decir, si yo vengo a 110 kilómetros, mi rango no va a estar acá. ¿Ok? Acá no puedo hacer la curva porque entonces el vehículo se va a accidentar. Pero sí lo puedo meter dentro de un tramo, ¿sí? Que me va a decir a mí las especificaciones. Por ejemplo, ¿sí? Me va a decir, mira, aquí puedes tú armar una curva. Entre este tramo, sí, no, ya se me, no hizo lo que yo quería. Ok, a ver, déjenme ver, sí. Sí, yo quería poner un rango. ¿Entre dónde y dónde? Ah, caray, no me quiere dar la línea. No. Eso es lo que mencionaba la primera norma, que no debíamos de poner curvas agudas en las tangentes largas. Ah, no, pero aquí en la primera norma, sí, nos habla, bueno, sí es cierto, exactamente, cuando vimos ahorita la primera norma decía que en tangentes muy largas, sí, no íbamos a tener curvas, sí, cerradas, efectivamente. Aquí son dos tangentes largas. Entonces nos dice que tu curva no debe de quedar cerrada. ¿Por qué? ¿Sí? Pues por la velocidad que puedas llevar aquí. Entonces, si yo tengo a mayor velocidad que venga, mi curva debe ser más amplia. Si yo traigo una velocidad menor, más pequeña, mi curva puede ser, ¿sí? Más cerrada, sin ningún problema. Esto es lo que la normatividad me va a marcar, es lo que me está diciendo. Y para ello, yo necesito apegarme a una serie, ¿verdad?, de normas que me marca a mí las tablas de las especificaciones. Por eso son las especificaciones o normas. Ella es la que me va a decir cuál es la curva ideal que yo puedo utilizar para unir estas dos tangentes. Pero no nada más es una curva. Yo puedo tener varias curvas, ¿ok? O sea, puedo calcular varias y entonces escoger de todas esas cuál es la que me conviene más, ¿ok? Entonces, no me limita a que nada más debe ser una curva. Puedo tener varias curvas que yo puedo calcular, pero yo soy el que voy a escoger cuál es la curva que finalmente voy a proyectar y diseñar para esta carretera. Es decir, entonces, no, tampoco me restringe la normatividad que me dice, no, esta es la única curva que puedes tú hacer. No, me da un rango donde yo puedo hacer varias curvas, pero yo como ingeniero proyectista es el que voy a escoger ¿verdad? Este va a ser el grado de curvatura que yo voy a utilizar para esta carretera. ¿Sí está claro? ¿Dudas? ¿Pregunta? Adelante. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿No? Ok. Bien, entonces me voy a regresar otra vez al apunte. Vamos otra vez al apunte, ¿sí? A compartirlo. Ah, caray, no quiso. ¿Por qué? Se puso difícil, ya, ahora sí ya. Ya estoy aquí entonces en la curvatura. Fíjense aquí marca esto, dice, a mayor grado de curva, ¿sí? Disminuye el radio. A menor grado de curva, aumenta el radio. Entonces, estas dos partes son las partes importantes. Aunque están ligadas, como les decía, se va ligando con las demás características geométricas. Porque dice también, ¿verdad?, que va a disminuir la ampliación de calzada, va a disminuir la sobrelevación, va a cambiar la pendiente máxima y la longitud de transición. Entonces, hay cambios. En el momento que yo calculo, por eso yo debo de calcular la que sea la más adecuada para mi carretera. Entonces, vamos a ver, ¿esto dónde lo encuentro? Bien, la curvatura está aquí. Ya la estoy poniendo como la estaba dibujando hace un momento. Miren, aquí yo tengo una curva muy cerrada y aquí tengo aquí una curva más amplia. Y si se fijan, dice aquí, para un grado de curvatura pequeño, voy a tener un radio grande. Para un grado de curvatura grande, voy a tener un radio pequeño. ¿Ok? Si se fijan, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, hay que tener muy presente esto, ¿sí? Para que cuando yo tenga que realizar una curva, pues me dé cuenta, ¿verdad?, de que si es una carretera que vienen a 90 kilómetros por hora, yo tengo que disminuir el grado de curvatura y me va a dar un radio mayor. Y entonces, ahora sí, mi vehículo que venga aquí a 110 kilómetros por hora se va a mover perfectamente sin bajar la velocidad de 110.
porque así la estoy yo calculando. Entonces, hay que tener muy presente esto, ¿ok? Estas dos cosas hay que aprendérnoslas bien para que no tengamos problemas. ¿Dónde voy a encontrar yo esto? Bueno, de esto, ¿de dónde se deriva, no? Primeramente, pues mire, se deriva de la circunferencia. Esta es mi circunferencia. Aquí está un grado de curvatura. Este es un grado de curvatura. Decíamos que era para un radio de 20 metros. ¿Se acuerdan que teníamos aquí? 20 metros. Bien, es esta relación, la relación del grado de curvatura. Me dice que el grado de curvatura en este pedacito de 20 metros, ¿sí? Es igual a todo este circunferencia que vale 360 grados, dividido, ¿verdad? Entre la misma, esto mismo 2πr significa 360 grados. Ustedes lo saben desde que estaban estudiando matemáticas. Entonces, 2πr significa 360 grados. Y grado de curvatura, un grado de curvatura significa, ¿verdad? Este ángulo subtendido en 20 metros. Si yo de aquí despejo GC, esta GC la pongo aquí, y hago la operación 20 por 360 dividida entre 2π, que es el que conozco, ¿sí? Me tiene que dar este valor. Yo aquí lo tengo ya realizado. Ustedes lo pueden ver aquí arriba. Acá tengo la operación 360 por 20 dividido entre 2π, ¿sí? Me da a mí el valor de 1145.91 y muchísimos números más, que aquí ya está cerrado a 1145.92. Entonces, de aquí, esta es la fórmula para calcular el grado de curvatura. Si yo despejara de aquí este grado de curvatura y quiero saber el radio, entonces lo que hago es nada más paso para acá el RC, que está aquí dividiendo, del otro lado pasa multiplicando, y este pasa abajo dividiendo. Entonces sería RC igual a 1145.92 entre GC. Entonces ya puedo, con esta relación, yo ya puedo calcular ya sea el GC o el RC. Aquí me dice, por ejemplo, que para un camino tipo A, ¿sí? El GC mínimo es de 0 grados, 15 minutos. Que tiene un radio de 4.583 metros. Fíjense, por eso dice aquí, para un GC mínimo, un radio máximo. Para un camino tipo E, tengo yo, por ejemplo, puedo meter un GC hasta de 60 grados. Y entonces, ¿a cuánto se me disminuye mi radio? Pues simplemente a 19 metros. Pues esto, ¿sí? Es la parte que yo debo de entender bien, ¿sí? La relación que existe entre el GC y el RC. ¿Y eso dónde lo voy a encontrar? Pues lo voy a encontrar en la página 18 del Manual Geométrico de Carreteras. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? El libro número 2, en la página número 18. ¿Sí? Entonces, ustedes, este manual lo tenemos nosotros en la plataforma. ¿Ok? Entonces, la voy a abrir para que nosotros podamos verlo. Entonces, voy a volver otra vez a quitar el compartimento. Voy a abrir, ¿sí? Al tecnológico en una nueva pestaña para abrir lo que sería el ITP virtual. Ahorita nos ligamos rápido, ¿sí? Porque el tiempo ya se nos está acabando. Tenemos aquí 64. Ok, ahora sí le voy a decir que sí, que está bien. Ahí va. Ya lo está tratando de abrir. Nos vamos a lo que es carreteras. Me voy a carreteras y ahorita se los muestro, ¿sí? Donde encontramos el manual. Entonces, el manual está, dijimos que en la sección número 1, ¿sí? Se encuentra el manual proyecto de carreteras. Se voy a hablar al de 1984. Lo está abriendo ahorita. Disculpe, ¿usted participó en alguna carretera en la sierra? Sí, muchas. Sí, yo fui director de carreteras aquí a nivel del estado, pero no por parte de SCT, sino por parte de gobierno. A ver, no lo he abierto todavía, por eso no se los puedo abrir. Ya.
Ahora sí les voy a compartir el manual. A ver, ahí va. Aquí está. Bien, ustedes aquí ya lo están viendo. Este es el manual de las normas de servicios técnicos de la SCT, del proyecto geométrico de carreteras. Este es el que le llaman el libro número 2, edición 1984, ¿sí? Y el libro número, aquí está el libro número 2. Es al que me refiero. Y dice que nos vayamos hasta la página número 18. Ok, yo me voy a la página número 18, ¿sí? Y me voy a encontrar, a ver, creo que ya está por aquí. No, que entonces está mal referenciado. Bueno, aquí lo marca, pero vámonos a otra página. Sí, aquí marca de acuerdo a la velocidad de proyecto, sí, qué grado de curvatura es el que debo de tomar. Aquí está en la última columna. Sí, por ejemplo, si mi velocidad es 30 kilómetros, pues puedo tomar hasta 60 grados de curvatura, 60 grados de curvatura. Sí, si mi velocidad es de 110, me dice que debo tomar 2 grados con 75, 2.75 grados. Me voy a ir a otra página donde se ve un poco más claro, es la página 37. Si quieren, apúntenle ustedes por ahí, donde puedan apuntarle que está en la página 37, 38, 39 y 40, están otras tablas que me dan el grado de curvatura relacionado, aquí está, relacionado con el radio, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver, son unos numeritos muy pequeños, ¿sí? Pero, déjenme ver si lo puedo aquí hacer más grande. Ok, aquí está, entonces aquí está ya. ¿La plataforma está ahí? Perdón, está en la plataforma. Lo acabo de sacar de la plataforma. ¿Sí? Bien, aquí está entonces, miren. Aquí dice velocidad. Ustedes son los proyectistas y ustedes son los que van a decidir cuál es la velocidad con la que van a proyectar su carretera. ¿Ok? Esta velocidad de 30, 40, 50, 60, 70 es para un determinado tipo de carretera. No todas tienen la misma velocidad. Sí, eso lo voy a ver acá abajo, miren. Dice aquí, sí, que este es para una carretera tipo E o D. ¿Sí? Para cualquiera de las dos. Puedo utilizar esta tabla. Si yo quiero, por ejemplo, voy a proyectar una carretera tipo B, bueno, entonces busco las siguientes páginas a donde esté la carretera tipo B. Esta es para una carretera tipo B. Incluso también para una carretera tipo A2. Entonces, esta es la tabla que yo utilizaría, no la primera. Entonces, yo me voy a ir ahorita a la primera pensando que fuera un camino tipo E o D. Entonces, ¿por qué? Porque este es el que tiene, ¿verdad? Primero, sí, una velocidad de 30 pequeñita y una velocidad máxima de 70. Es un camino de tipo rural. Es un camino que no está pavimentado. Es un camino que está revestido. Entonces, si yo agarro una velocidad de 70, fíjense, yo voy a poder diseñar esta carretera desde este grado de curvatura hasta, ¿sí? Sigo esta línea, voy siguiendo la línea a la izquierda, y ahí me dice que lo máximo que yo puedo tomar, ¿sí? O poner de grado de curvatura son 7 grados 30 minutos. ¿Ok? Hasta aquí me está marcando esta línea. Si yo lo quiero, ¿sí? Diseñar con una velocidad de proyecto de 60, entonces me paso a la siguiente línea y ya me está dando una amplitud mayor. Me dice que puedo tomar desde 0 grados hasta 10 grados de curvatura. Y pegadito aquí al grado de curvatura está el radio. Y ya está calculado. Me dice que para un grado de curvatura de 0 grados 30 minutos, sí, mi radio va a ser de 2.291 metros. ¿Sí? Grado de curvatura mínimo, radio máximo. Y lo mismo aquí me estoy dando cuenta, ¿no? Aumenta el grado, ¿sí? Y disminuye el radio. Entonces, sí, ustedes ya son los calculistas, los proyectistas, y ustedes escogen su velocidad con la que van a proyectar esa carretera. ¿Ok? Si yo tengo una velocidad de 30 kilómetros por hora, es una cosita pequeña, ¿verdad? La velocidad es pequeña. Fíjense, puedo tomar un grado de curvatura de 60 y voy a tener un radio chiquito, ¿verdad? De 19 metros. Aquí está. Entonces, como ustedes pueden ver, pues todo se va ligando. La normatividad me lo marca y me lo dice. Y esto es lo que yo tengo que saber, ¿sí? Que si yo voy a proyectar a una velocidad mayor,
mi grado de curvatura debe ser menor, el que debo de tomar. Para que mi radio, ¿verdad? Voy a tener un radio, sí, que también va disminuyendo. ¿Ok? ¿Aquí quedó entendido? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta antes de continuar? Yo dije, No, ingeniero, está muy bien. No, Inge. ¿No? Ok. yo Nadie, sí entonces. tengo una pregunta, Inge. Sí, adelante el que tiene la pregunta. En los apuntes calculó en el tipo A con mínimo y en el tipo E con el máximo grado. Ahí, ¿por qué esa diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Las velocidades, mira. Fíjate bien, me voy ahora a donde está el A. Este es para el camino tipo ED. Ahora voy a buscar para donde está el A. ¿Sí? El A está aquí. Fíjate, aquí está el A. Si te fijas. ¿Ok? Me dice que para el A puedo tener desde 50 kilómetros hasta 110 kilómetros. Esta es la velocidad máximo maximorum, ¿sí? Que nosotros debemos de tener o llevar en las carreteras, porque a esta velocidad todas las carreteras de México están calculadas para 110. ¿Ok? Hasta ahorita no se ha calculado carreteras mayores, ¿sí? Que tengan una velocidad mayor de 120. Por eso, la SCT, cuando hay un accidente en una autopista, ¿sí? Verifica a qué velocidad iba el vehículo. ¿Sí? Si vio, se da cuenta que la velocidad que llevaba era mayor de la de 110, pues fácilmente la SCT dice, ¿saben qué? Señores, me disculpan, pero yo no tengo nada que ver con esto. Ustedes arréglensela como puedan, y si hicieron daños a la carretera, los van a pagar. Así de fácil. ¿Por qué? Porque están proyectadas nuestras carreteras a nivel nacional con una velocidad máxima de 110. Por eso la SCT nos pone señalamientos que debemos de tratar de respetar. Y si ella le está bajando en algún tramo de la carretera, ¿sí? Que proyectó a 110, pero me la baja a 50, me marca con una señal y me dice, ¿sabes qué? Aquí no puedes correr a más de 50 kilómetros. ¿Sí? Y si corres a más de 50, y aquí está la señal que dice que lo máximo son 50, cualquier cosa que te pase a ti con una velocidad mayor es tu bronca. Entonces, si te fijas, mira, el grado de curvatura que yo voy a tener, ¿sí? Para una carretera que vaya con una velocidad de 110, una carretera tipo A, ¿sí? Este es el grado máximo de curvatura con el que debo yo de calcularla. 2 grados y 45 minutos para una velocidad de 110 kilómetros por hora. No puedo, ya no puedo hacerla con otro grado de curvatura, ¿sí? Sí, lo puedo hacer si en un momento determinado las tangentes, ¿sí? Son muy prolongadas. Y aunque yo tenga una carretera de 110, pero si las tangentes se prolongan mucho, así como la vimos en el ejemplo, entonces me obliga a bajar velocidad y yo le tengo que decir al conductor, ¿sí? Que por su seguridad baje la velocidad a 50 kilómetros por hora en ese tramo, ¿sí? Porque voy a calcular con 17 grados de curvatura. Es decir, estoy aumentando la curvatura y obligando a los operadores que bajen su velocidad porque el radio es muy pequeño y que no vayan a sufrir un accidente. Si ellos no hacen caso a esto, ¿verdad? Pues simplemente pues va a haber el accidente. Y, ¿verdad? Yo como proyectista, si yo proyecté ¿sí? Con esta velocidad, esa curva, y se les puso la señalización, pues es bronca, ¿verdad? Ya del conductor. Si la SCT no nos pone señalamientos que nos diga, oye, ¿sabes qué? Bájale a tu velocidad aquí en este tramo. Y sucede el accidente y yo se los puedo demostrar, que vengo a 110, ¿verdad? Y porque no puso la señal me accidenté, entonces sí le puedo reclamar yo al gobierno, a SCT, que me paguen los daños, porque ellos, ¿sí? No pusieron la señal adecuada. Así es la situación que se vive en México, ¿no? ¿Sí? No sé si quedó resuelta tu pregunta. Sí, gracias. ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta, porque si no, aquí terminaremos el día de hoy la clase. Aquí nos quedamos, ¿sí? Hasta aquí, hasta este punto del cálculo de la curvatura, y nos veríamos para la siguiente clase para, ¿sí? Continuar con lo que sigue. ¿Sí? No, Inge. Bueno, jóvenes. No hay dudas, Inge. Nos estamos mirando para la próxima clase. sería todo. Sí, el día de hoy sería todo. Yo les pido por favor que estudien, ¿sí? Que se pongan a repasar lo que es topografía, que repasen, ¿verdad?
también los apuntes que están ahí ya arriba en la plataforma, que los lean, ¿sí? Yo le voy haciendo ahí algunos pequeños detalles o comentarios, pero ustedes los tienen de manera general, ahí está todo. Entonces sí sería nada más cuestión que si ustedes, ¿verdad?, le quieren ir poniendo también las notas, lo pueden ir haciendo en sus apuntes, no hay ningún problema. O llevar ¿verdad?, unos apuntes paralelos donde ustedes vayan poniendo sus anotaciones. ¿Ok? Gracias, sí. Estaríamos viendo la próxima clase, jóvenes, que les vaya muy bien. Si Dios da licencia. Sí, primero Dios. Hasta luego, jóvenes, que les vaya muy bien. Hasta luego, Inge, buena tarde. Hasta luego, muy Igualmente, buenas gracias. tardes. Nos estamos mirando.